A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Destino Libertad. Mi nombre es Raquel Grunauer y es un placer acompañarlos nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre el manejo de las finanzas personales, en especial sobre el ahorro. Para eso hemos traído al economista Paul Alcíbar, quien es nuestro invitado experto del día de hoy. Paul es graduado de la Universidad San Francisco de Quito, él es economista y estudió en la Universidad de Beijing Lengua y Cultura China. Además, él es el único broker certificado en el país. Hizo el certificado de exámenes General Securities Principle relacionados a inversiones. Actualmente él trabaja en FlexInvest, que es una empresa de inversiones en los Estados Unidos, o es con capital en los Estados Unidos. Bienvenido, Paul. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Sí, tenemos las oficinas aquí en Quito, pero trabajamos con capital e inversiones americanas en este momento. Entonces, soy el broker que dirige la oficina y maneja todas las inversiones desde aquí. Perfecto. Es muy emocionante este tema porque creo que es algo que es un poco complicado de tratar. Estudios nos dicen y nos indican que para el ecuatoriano, para nosotros los ecuatorianos, es un poco complicado la figura del ahorro. ¿A qué factores tú consideras que pasa esto? Pues en Ecuador no se ha visto históricamente que el ahorro es una prioridad, ni tanto para el gobierno como para las personas. Es más, Ecuador, en un estudio que hizo Goldman Sachs hace un año, quedó como el segundo país más deudor desde que se creó el país en la historia en el mundo. Solo nos supera un país en África. Nosotros somos crónicamente irresponsables con nuestras inversiones y nuestros ahorros como país y también como ciudadano. Pienso que se debe a una mentalidad de que no vemos algo tangible en el futuro y podemos ver las cosas en las que podemos gastar nuestro dinero a corto plazo. Pero a largo plazo se nos hace muy difícil en nuestra mentalidad ver que este mismo dinero que se lo puede gastar en el presente va a tener un valor mayor en el futuro. Entonces, pienso que esa mentalidad de que no puedes todavía darte cuenta de que hay una cosa más allá, de que si tienes un poco de paciencia y puedes dejar tu dinero reposar y que se cree más dinero, ese es un problema ahorita de los ecuatorianos que no permite el ahorro, peor aún las inversiones, lastimosamente. Siempre se dice que un dólar hoy no es el mismo un dólar en los próximos años. Siempre tiene un valor mayor y por eso es la causa de los intereses. Muy de acuerdo. Y el ahorrar ha generado en muchas economías un desarrollo, porque dinamiza, al fin y al cabo, porque este dinero ahorrado lo que hace es convertirse en capital para nuevas inversiones. Pero ¿por qué qué es lo que falta que otras economías no han hecho, pero nosotros todavía no? ¿Qué necesita Ecuador para ese empuje de ahorro, ahorro y de capital? Pues bueno, Raquel, yo creo que ¿qué es lo que una sociedad está buscando? Tanto sus ciudadanos como es su propio gobierno. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que valora? Lastimosamente, por parte del gobierno en los últimos años, hemos visto que no se valora y no se quiere ni se profesa ningún tipo de aceptación hacia el sector productivo, hacia el sector de inversión, el sector financiero. Lastimosamente también, luego de la crisis bancaria en el 99, las personas tienen mucho miedo a la palabra banco, a la palabra inversión, a la palabra finanzas. Claro, porque siempre consideran de que puede haber un feriado bancario que de repente le borra todas sus inversiones, como sucedió quizás a algunas personas en los 90. Totalmente, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Tanto en mi trabajo como en otros proyectos de finanzas en los que estoy, es de que hay un principio económico. Siempre
el ahorro va a ser igual a inversión, si es que se lo maneja bien. Y esa inversión, como tú decías, va a generar un mayor progreso y desarrollo en cualquier sociedad. Todos los datos empíricos y estadísticos, econométricos, de economistas a nivel mundial, ratifican de que un mayor ahorro va a generar un progreso en el mediano plazo. El problema aquí es que como sociedad y como gobierno en sí, tener un poco de paciencia para llegar a esto. Muchas veces la gente no ve las inversiones como algo factible por el largo plazo. Es difícil tener esa paciencia de aquí a 20, 30 años, y es por eso que el mercado ecuatoriano de valores del mercado bancario ecuatoriano es cortoplacista y es poco riesgoso. Tú me preguntabas qué falta, y yo pienso que también es quitarle un poco esa adversidad hacia el riesgo, entender de que invertir involucra sus riesgos, pero también involucra las ganancias. Un principio básico de las finanzas es que a mayor riesgo, mayor va a ser el beneficio. Y eso es interesante, porque tú hablas del riesgo y nosotros como ecuatorianos tenemos esta cultura de emprendimiento, ¿no? Que eso también implica un riesgo. Tú inviertes tu dinero, inviertes dinero ajeno quizás en algunos casos para emprender, y si quiebras, pues eso también es un riesgo, ¿no? Pero lo que tú me estás diciendo, y con respecto también a lo de la crisis bancaria, yo creo que ya inculcó algo en la cultura ecuatoriana acerca del ahorro. Muy de acuerdo. Primero hay que ponernos en contexto. Estamos viviendo una crisis en Ecuador. Estamos en un periodo de deflación con un montón de deuda pública y que se está perdiendo cientos de miles de trabajo anualmente. Entonces, el contexto en sí para que una persona tenga ese poder de apalancarse financieramente y de poder ahorrar es en sí difícil. Aún así, siempre es posible, en especial que tú me comentas esto de los emprendimientos. En bueno y en malo, Ecuador es de los países con mayor emprendimiento en la región. Malo. 1 de cada 3 ecuatorianos es emprendedor. Oh, por Dios. Eso es bueno y malo. Malo porque genera un montón de inestabilidad y porque este emprendimiento es en base a la necesidad y no a una creación de valor agregado. Pero yo creo que también es bueno porque es un ahínco y una fortaleza súper grande. ¿Y qué se debe hacer en estos casos? Pues un principio básico que hablamos con nuestros clientes en nuestro broker es que siempre intentes diversificar el riesgo. Es uno de los conceptos básicos de finanzas. Entonces, si tienes un emprendimiento y necesitas cierto capital, digamos $10,000 para abrir este restaurante, un consejo, si no tienes este dinero, es diversificar el riesgo con otro socio. Convencer, tener una persona a la que puedas pedir estos $5,000, y así, en caso de perder estos 5,000, tu inversión inicial, solo pierdes 5,000 y no tus $10,000. Claro, atenúas el riesgo ante el fracaso. Pienso que es algo totalmente considerado ya en nuestra cultura. Pero el problema también es lo que tú comentabas al inicio, es que muchos jóvenes no consiguen trabajo, o muchos de ellos para salir adelante pagan su universidad, pagan todos sus gastos ellos solos, y pues llegan con las justas al fin de mes. ¿Tú qué pensarías, qué podrían hacer ellos como para tratar de mitigar este sentido de llegar con las justas al fin de mes? Ok, hay principios que nosotros manejamos con nuestros clientes donde nos piden asesoramiento, y hay reglas y tips que se pueden seguir. En sí, como tú me habías comentado, más antes de empezar, a más joven empezar, va a ser mucho mejor por este tema del interés compuesto. El interés compuesto hace que tu dinero vaya creciendo no de una manera aritmética, sino el interés se va generando sobre el último valor. Entonces, los montoncitos, por decirlo así, son más grandes que tener tu montoncito ahorrado en un banco con una tasa fija de interés. O sea, el largo plazo siempre va a ser mejor que invertir a corto plazo. Siempre. Y tener tu dinero en inversiones va a ser siempre mejor que tener tu dinero en el banco. Siempre debes hacer que tu dinero genere más dinero mientras tú estás trabajando. Y nosotros siempre recomendamos, del salario fijo que tú tienes, necesitas varias reglas. Primero, siempre bajar tus niveles de consumo. Bajar tus niveles de gastos en algo que crees que a veces pues, se te va de la mano. Siempre recomendamos a nuestros clientes tener una libreta, ya sea en tu computadora, en tu teléfono, una libreta de papel, donde vayas anotando tus gastos y mes a mes veas
¿qué puedes ir reduciendo? Y al mismo tiempo no solo es suficiente bajar tus gastos, sino incrementar tus ganancias. No solo tener una fuente de ingresos, sino varias. Luego de que tienes estas fuentes de ingreso, la sugerencia en todos los mercados financieros es de que ahorres entre un 10 a un 20% de tu salario. Que no ahorres después de gastar, sino que al momento en que tú recibes tu salario, antes de inclusive gastar, la frase que dice, págate a ti primero. Saca este montoncito, ábrete una otra cuenta, donde no puedas súper rápido sacar este dinero, sacas este 10%, este 20%, y el resto puedes gastar con más tranquilidad. Porque, quieras o no, somos personas a veces con poca disciplina y necesitamos un poco esforzarnos. Ahora sí, no tienes la posibilidad. Si bien no hay entre más joven es mejor, no hay una edad límite. Va a ser mucho mejor el anterior año, pero no significa de que en un año, cuando estés mejor, tus finanzas empieces a invertir. Lo importante es de que empieces a invertir, ¿me entiendes? Así es. Ahora, yo sé que hay diferentes posibilidades. Tú comienzas a acumular tu capital, tú comienzas a ahorrar. Y luego la inversión, hay varias formas también de hacer dinero, ¿verdad? Con el ahorro. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? ¿Cuáles serían? Comienzas a ahorrar y luego ¿qué? Ok, pues como te decía, una sociedad, tanto sus individuos como sus gobiernos, porque los gobiernos también necesitan y deben ahorrar para luego ese dinero ser invertido. Asimismo, las personas, el primer paso es tener ingresos. Capacitarte para tener buenos ingresos, reducir tus gastos. Una vez que tengas tus ingresos fijos y de varias fuentes, tener 1% para el ahorro. Y luego que tienes este ahorro, empezar a invertir. ¿Y en qué invertir? Ese es como que el último paso y el que más prosperidad te va a dar a largo plazo. Y en Ecuador cada vez más existe una apertura hacia el mercado de valores. Hay una bolsa de capitales aquí con casas de inversiones que te permiten conectarse tú como ciudadano natural, sin necesidad de un capital grande, a las acciones de empresas que están cotizando en bolsa. ¿Cuánto sería lo mínimo para cotizar en bolsa con lo que tú me estás diciendo? Para que tú puedas invertir en bolsa, yo diría que en unos $100 a $1,000 sería un monto ideal anual para empezar a invertir en bolsa, donde tú recibes dividendos de empresas que están cotizando a nivel anual o semestral. Entonces, ya existe un mercado. Ya existe esta bolsa de valores que cada vez está ampliando, cada vez está capacitando más, cada vez más empresas ven de que pueden financiarse a través de ser públicas en la bolsa de valores, y personas como nosotros, sin un mayor capital, podemos ir e invertir y preferir tener este dinero en el banco, tener este dinero mucho mejor que produzca a través de inversiones. Y claro, y es que el interés también es diferente, ¿no? El interés de una inversión que contiene riesgo va a ser mucho más alto que el que está dentro de las cuentas de ahorros de los bancos normales. Totalmente. En sí, Ecuador, las tasas de interés son reguladas por la Junta Monetaria. No son en base a una demanda y oferta monetaria. Es una tasa establecida y que siempre es baja para evitar efectos secundarios. Pero en el mercado de valores la tasa de interés va a ser variable, no es de renta fija, y que va a depender mucho de la estabilidad del Ecuador y de la estabilidad de las empresas que están invirtiendo en bolsa. De ahí viene el riesgo. Y viene el riesgo, pero en los análisis que hemos hecho, las empresas que cotizan en bolsa en Ecuador, como no son muchas, son empresas seguras, son empresas que te van a dar un rendimiento, entre comillas, estable, que te van a permitir no solo tener un interés mayor al del banco, sino una mayor apertura para tus ingresos. Porque al momento que tú tienes acciones de una empresa, eres propietario de esta empresa. Una acción es un pedazo pequeño de esta empresa que la empresa decidió, bueno, vamos a hacer pública, vamos a dividir esta empresa en 200 pedacitos y estos 200 pedacitos los vamos a vender. Y de ahí vamos a sacar dinero para poder hacer nuevas inversiones. Y tú compras ese pedacito con tu dinero, que como ha dividido estos pedacitos en tantos, ya no cuestan tanto como tener un pedazo de ser un socio mayoritario de una empresa. Entonces es algo posible, es algo que te genera intereses, es algo que te genera dividendos, y es algo que inclusive tú como persona generas propiedad, ¿me entiendes? Tienes algo que es tuyo y vas a tener más valor ante esa cosa. Al momento que tú creas esta identidad hacia eso, vas a decir,
ok, voy a tener que manejar mejor mi dinero, voy a tener que darme cuenta de mis acciones que estoy tomando porque esto es ahora mío. Exactamente. Si ajá. Me parece súper interesante, pero ahora quiero saber sobre tu trabajo como broker. ¿Consiguen capital ecuatoriano y lo cotizan en Estados Unidos? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona esto? Lastimosamente, dadas las leyes ecuatorianas que espero se estén debatiendo en este momento en la Asamblea, existe varias trabas en el Código Monetario Financiero y en varias otras regulaciones en Ecuador que dificultan traer capital. Entre esas es la salida de divisas. Hay este monto del 5% que exige a todas las inversiones que cuando trae dinero acá, un ejemplo, una persona americana que quiere invertir en Ecuador, pone el dinero aquí en Ecuador y luego ya esta persona va a querer el retorno de sus inversiones. Cada vez que ese dinero salga del territorio ecuatoriano se va a taxar 5%. Por esto y por otros temas de que en la legislación ecuatoriana todavía no se han debatido a nivel de inversiones, es que no hemos aperturado recibir capital de ecuatorianos. Pero aún así estamos ya diseñando las necesarias aplicaciones y reformas y regulaciones internamente para poder recibir. Lo que yo hago en este momento es, todo es operativo en Ecuador y nosotros captamos capital de Estados Unidos en cuentas de inversión. Tenemos un banco receptor ya en Estados Unidos, aperturamos cuentas y ponemos el dinero de las personas en acciones, en portafolios de acciones y en ETFs, que son agrupaciones también de acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos. Esperamos pronto aperturar aquí en Ecuador, pero mi trabajo es básicamente regular estas cuentas y es la primera vez que se hace esto en Ecuador. Nuestra empresa es la primera vez, ya que uno de los socios es ecuatoriano y vino acá, es la primera vez que estamos aperturando este tipo de servicios con manos ecuatorianas que están trabajando para realizar estas operaciones, manejar cuentas de inversión e interpretar leyes. ¿Esta es una de las pocas empresas que se dedica a eso o es la única empresa que se dedica a eso acá? Por el momento sabemos a las empresas que quieren invertir, pues básicamente son multinacionales y subcontratan estos servicios fuera del país para hacer sus trades fuera del país. Nosotros en este momento somos la única que estamos también incursionando en la industria fintech. Entonces, uno de los problemas que nos dimos cuenta es que entre millennials, gente de nuestra edad, el 66% más o menos dice que tiene miedo a invertir porque el mundo de las inversiones usa un lenguaje complicado, hay muchas reglas y siempre hay este riesgo, ya sea por la crisis del 99, ya sea por la crisis en el 2008 en Estados Unidos, siempre hay este riesgo hacia el mercado de inversiones. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que podemos, a través de fintech, es decir, usar la tecnología para las finanzas, crear aplicaciones que a través del teléfono, una computadora, sea mucho más fácil conectar a las personas al mundo de inversiones, en especial gente de nuestra edad. Entonces nosotros somos la primera empresa que estamos realizando esto para conectar ecuatorianos y latinoamericanos a mercado de valores americanos. Me parece súper interesante. Y hemos hablado un poco sobre la cultura ecuatoriana y la cultura de ahorro, pero tu experiencia en China, me gustaría saber cómo ellos ven, cómo es la experiencia con el dinero, la filosofía que ellos tienen con el dinero, con el ahorro, desde esa cultura. Y sabes que me parece súper interesante esa pregunta, porque tú puedes entender las fortalezas y debilidades de tu cultura cuando viajas y conoces otra. Y algo que me impresionó bastante de la gente asiática, no solo china, es la importancia de la paciencia. No solo con su dinero, no solo con sus ahorros, sino ante todo. Ellos valoran mucho el tiempo y el valor que el tiempo genera a las cosas. Entonces yo creo que una gran diferencia entre tal vez la mentalidad latinoamericana un poco cortoplacista con la asiática es la paciencia. Esta idea de que las cosas tardan, de que ya se hace una empresa, necesita el tiempo necesario para que puedas crecer y luego ser una empresa sostenible luego de muchos años. Al mismo tiempo, el manejo que tienes con tu dinero, con tus inversiones, sean líquidas o no,
es el tiempo y es la paciencia. Yo creo que esto es un rasgo bastante interesante en la cultura asiática y la cultura china en donde trabajé y estudié. Y el trato que le dan al dinero es también la paciencia. Y eso es un mensaje súper claro para los ecuatorianos y latinos. Hay que tener paciencia con tus inversiones, hay que tener paciencia con el ahorro de tu dinero para poder ver cierto tipo de factibilidad en estas cosas. Y eso me gusta mucho, lo de la paciencia, porque es algo que nosotros adolecemos. Sí. Es un problema que creo que es permanente, porque todo lo queremos ya, ahora, enseguida. Y eso es algo bastante interesante y recurrente en el Ecuador, lastimosamente. Porque solo si tú bajas 2 países aquí en Latinoamérica, en Chile, lo que las inversiones son consideradas largo plazo son 30 años. Aquí en Ecuador una inversión es largo plazo cuando pasa los 360 días. Wow. Es decir, el largo plazo ni siquiera es un año, por lo que los vehículos de inversión aquí simplemente no te van a poder nunca traer un interés que valga la pena, y la gente también te desmotiva. Entonces, es un concepto esto de la paciencia necesario, pero que creo que poco a poco se debe ir educando y poniendo en la cabeza de las personas. Y esto solo se logra a través de educación financiera. Eso es un pilar, creo yo, que no solo a nivel estatal, gubernamental se debe hacer, sino con las familias. Creo que en ese aspecto los papás tienen una responsabilidad muy grande con sus hijos. En las escuelas se tiene una responsabilidad muy grande. Y hay gente ya, por ejemplo, en Silicon Valley y grandes bancos internacionales que están invirtiendo su dinero en aplicaciones, en ideas que ayuden a la educación financiera. Porque y con casos en Estados Unidos, es muy fácil, digamos, tú como buen padre decirle a tu hijo que quiere una bicicleta, dale esta bicicleta. Uh-huh. Pero hay casos y ejemplos en Estados Unidos muy interesantes que, por ejemplo, decides, ok, tu hijo quiere una bicicleta. Entonces, pero los educas para que ellos trabajen, para ganarse su dinero. Sí, le das una mesada, bueno. Exacto, les das una mesada y les das el valor del ahorro. Dice, no te voy a dar la bicicleta, pero te voy a dar esta mesada poco a poco, semana a semana, mes a mes, no sé. Y va a depender de ti si tú decides gastarla en este momento o ahorrar este dinero para reunir este montón necesario para la bicicleta. Entonces, en esas acciones pequeñas del día a día, tú te das cuenta que, y empíricamente se ve, y con casos de estudio, de que los niños educados con estos principios entienden mucho más el valor del dinero. Hay casos no solo en Estados Unidos, sino en Singapur, donde hay clases ya de finanzas y contabilidad, de declaración de impuestos en la secundaria. Y eso ayuda inmensamente en cómo la gente entiende las finanzas en un país. Eso me parece algo clave y muy necesario para nuestro país, en especial para nuestra juventud. Sí, necesario. Hay este cliché y que no es tan alejado de la realidad de que nosotros millennials gastamos más de lo que tenemos. Más de lo que tenemos en cosas innecesarias. Entonces... Sí hay ejemplos de eso. Y es normal, es algo que ves recurrentemente. Yo trabajo en el centro norte en Quito y hay bastante jóvenes que trabajan ya sea en la industria financiera, en cualquier tipo de empresa, donde ves que tienen gastos que pueden ser... son innecesarios muchas veces, ¿me entiendes? Puede ser. ¿Qué herramientas tú recomendarías para que las personas que no tienen esta conciencia financiera las puedan adquirir, que puedan comenzar a aprender sobre esto? Para terminar. Pues sí, antes de venir estaba viendo un poco en internet y hay plataformas del gobierno de educación financiera. Es parte de la política gubernamental, sea eficiente o no, de que las personas aprendan de educación financiera. Entonces, lo bueno de en este momento, ya sea para esto y para cualquier otra cosa, es la accesibilidad a la información que tenemos. Y hay un montón de información y recursos en español, y así sea del gobierno ecuatoriano como de otras partes, donde te enseñan estrategias para no gastar tanto, estrategias para llevar mejor tu contabilidad personal. Entonces, yo creo que un consejo, además de lo que hemos hablado, y de entender todos estos conceptos, es ser un poco curioso, investigar en internet qué es bueno y qué no es bueno, cómo mejorar mis ingresos, cómo reducir mis gastos y cómo ver la manera en que mi dinero
haga más dinero. Es posible, es factible y solo necesita un poco de paciencia. Me parece muy bien y ya saben, queridos televidentes, tenemos la herramienta del Internet para toda la información acerca del manejo de nuestras finanzas personales. Quiero agradecerte, Paul, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa y en educarnos tanto en este tema que a muchos nos cuesta. Muchas gracias, Raquel. Antes de concluir, quería invitarlos a ustedes televidentes a seguirnos en nuestras cuentas en Facebook y en Twitter y a escribirnos acerca de sus opiniones sobre qué tal le pareció el programa, sobre los temas que podemos abordar. Ha sido un placer acompañarlos nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.